Sean todos muy bienvenidos. El programa titulado Pregunta a Pastor John es un espacio donde Pastor John Piper responde las interrogantes que le envían a través de su correo electrónico. Esta es simplemente una traducción literal de ese programa para beneficio de nuestros hermanos y hermanas que hablamos español. Para saber más, visita la página web del ministerio desiringgod.org. El Adviento es una temporada de espera. Y claro, ya no estamos esperando el nacimiento de Cristo, pero sí esperamos su segundo advenimiento, su regreso a la tierra. Y esos dos advenimientos, el primero y el segundo, no están tan alejados entre sí como a veces se piensa, ni deberían estarlo en nuestra reflexión. La Navidad es un momento muy apropiado para meditar también en el retorno de Cristo. Pero surge una buena pregunta enviada por un oyente llamado Nick. La pregunta es la siguiente: Pastor John, sé que este es un tema de grande debate, pero me encantaría saber su opinión. ¿Cuántas veces va a regresar Jesús? ¿Vendrá en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, y luego regresará una segunda vez para derrotar a Satanás, según Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21? ¿Cristo regresará una vez más o dos veces? La respuesta es la siguiente. Según mi entendimiento del Nuevo Testamento, Jesús prometió que volvería y que en ese regreso haría un rescate final para los que confían en Él y un juicio final para los que no creen en Él. No creo que haya dos venidas futuras de Cristo, sino una sola. La mayoría de quienes creen que Jesús vendrá dos veces piensan que la primera venida de esas dos es la venida del Señor para arrebatar a la iglesia del mundo, lo que se conoce como el arrebatamiento. Esta sería una retirada de la iglesia hacia el cielo por 7 años, usualmente, mientras ocurre la gran tribulación en la tierra. Luego de eso vendría la segunda etapa, el retorno final del Señor para establecer su reino. Ahora bien, yo crecí en un hogar y una iglesia que creían en esa postura, conocida como la visión del arrebatamiento pretribulacional. Se le llama así porque se cree que hay una venida de Cristo antes o pre de la tribulación, de modo que la iglesia sea sacada del mundo y librada de ese tiempo de gran sufrimiento que vendrá al final de los tiempos. Sin embargo, mientras más estudiaba este tema por mi cuenta, recuerdo haber pensado en esto desde adolescente. Simplemente no podía encontrar en la Biblia dos venidas futuras de Cristo para la iglesia. Una vez le pregunté a un respetado erudito del Antiguo Testamento, realmente, un académico muy serio, que sostenía esa postura, ¿cuál es el texto más importante que lo convence de que antes de que Cristo venga en juicio, Él vendrá antes para sacar a la iglesia del mundo y luego regresará en juicio años después, 7 años después o quizás 3 años y medio? Y su respuesta fue inmediata y dijo, Apocalipsis 3:10. Ese versículo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, él creía que ese versículo enseñaba que los cristianos serían retirados del mundo antes de que Dios enviara una gran prueba o tribulación sobre la tierra. Pero, ¿realmente enseña eso? La promesa de Dios de guardarnos de la hora de la prueba probablemente no significa que seremos sacados del mundo, sino más bien que Dios nos guardará de los efectos destructores de esa prueba, es decir, nos protegerá en nuestra fe. De hecho, Primera de Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. No creo que la enseñanza del Nuevo Testamento sea que Dios rescata a su pueblo de la prueba, sino que los protege a través de la prueba. Ahora bien, sé que esto por sí solo no basta para responder completamente a esa postura. Los pasajes que resolvieron la cuestión para mí fueron 2 de Tesalonicenses 1 y 2 de Tesalonicenses 2. Ambos capítulos hablan de la venida del Señor, de su segunda venida, de una forma que hace muy poco probable, si no imposible, la idea de dos venidas separadas, una para rescatar y otra para juzgar a la luz de lo que estos versículos enseñan. Leamos 2 de Tesalonicenses 1, versículos del 6 al 8. Y fíjate en cómo Pablo presenta la venida del Señor como un solo evento que implica alivio para los creyentes y aflicción para los incrédulos al mismo tiempo. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y daros alivio a vosotros que sois atribulados y también a nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Tesalonicenses 1, versículos del 6 al 8. Creo que este pasaje enseña con total claridad que Cristo vendrá nuevamente y que en esa misma venida Él dará aflicción a los incrédulos y alivio a los creyentes. Pablo dice que estas dos cosas ocurren cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, lo cual indica que se trata de una sola venida y no dos. Ese fue el primer pasaje que me convenció. Luego leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 1, 2. Alguien había dicho a estos cristianos que el día del Señor ya había llegado. Y Pablo está argumentando que eso no puede ser cierto. Ahora, habría sido muy fácil para Pablo decir, eso no puede ser porque yo todavía estoy aquí, no he sido arrebatado. Pero no dice eso. Eso no es lo que él argumenta. Lo que sí dice es, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, según de Tesalonicenses 2:3, y luego en el versículo 8 añade, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, según de Tesalonicenses 2:8. Al igual que en el capítulo 1, aquí también hay una sola venida. Y Pablo dice que esa venida aún no ha ocurrido porque el hombre de pecado, el anticristo, aún no ha sido revelado. Cuando eso suceda, entonces ocurrirá la segunda venida de Cristo y no será para arrebatar a los cristianos, sino para destruir al inicuo con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Ahora bien, Nick se refiere al arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4 y se pregunta si ese pasaje describe una primera venida de Cristo seguida por otra más adelante. A continuación vienen los versículos claves, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Eso es lo que a veces se llama el arrebatamiento y no tengo ningún problema en llamarlo así. Luego Pablo concluye, y así estaremos siempre con el Señor. Según mi entendimiento de estos versículos, y no veo ninguna razón para pensar lo contrario, sí, efectivamente, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que dice el texto. Es como una gran multitud de bienvenida. Entonces descenderemos con Él en su llegada triunfal. Recuerdo lo impactado que me sentí cuando tenía unos 23 años. Al ver por primera vez que la palabra recibir, seremos arrebatados para recibir al Señor, se usa en dos lugares más del Nuevo Testamento, en Mateo 25:6 y en Hechos 28:15. En ambos casos se refiere a un grupo de personas que sale a recibir a alguien y luego regresa con esa persona al lugar del que habían salido. Todas mis ideas de que este evento se trataba de subir a encontrarse con el Señor en el aire y luego regresar al cielo por 7 años se desvanecieron. Esa no es la intención de este versículo. Es un arrebatamiento en el sentido de que subimos a recibir al Señor y luego, como una gran comitiva de bienvenida, descendemos con Él para su juicio y reinado establecido. Mi respuesta es que hay una sola, gran y gloriosa segunda venida del Señor en nuestro futuro. Él vendrá una vez más para dar alivio a su iglesia, juzgar a sus adversarios y establecer su reino. Y yo digo, como estoy seguro que todos decimos junto a la iglesia primitiva las palabras del penúltimo versículo de la Biblia: ven, Señor Jesús. Si tienes preguntas, puedes enviarlas directamente al Pastor John visitando su sitio web desiringgod.org. Muchas gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga y hasta la próxima.